Porque el amor se demuestra con hechos. El amor no es simplemente palabras vacías, palabras vanas o florecitas por aquí. Tampoco son malas. No le estoy diciendo que no le dé flores. Es bueno. Pero si usted no le demuestra su amor a su esposa con hechos, mira, no importa cuántas flores le lleve, no importa cuánto le diga que la ama, si usted no hace nada por ella, si usted no se sacrifica por ella, déjeme decirle que ella se va a dar cuenta que usted no la ama. Bienvenido una vez más, mi nombre es Melvin Martínez y tengo la responsabilidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a ir a nuestra Biblia. Usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Si usted la tiene en el teléfono, pues encienda su Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 10 y vamos a estar hoy estudiando los versículos 11 al versículo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al versículo 21. Yo voy a estar leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Usted puede llevar ahí la lectura en la versión que usted tenga. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Oramos. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti. Te damos gracias porque nos permite, Señor, en esa relación íntima contigo, entonar alabanzas a tu nombre, alabanzas que nos recuerdan, Señor, quién eres tú. Alabanzas que nos recuerdan, Señor, la esperanza que tenemos en ti y que nos anima, Señor, a alabarte, glorificarte y a vivir para ti. Ahora, Señor, te pido que prepares nuestros corazones, que nuestra mente, Señor, esté dispuesta a escuchar tu palabra y que nuestro corazón pueda atesorar esa palabra y que tomemos cada uno de nosotros como hijos tuyos la decisión, Señor, de ponerla por obra. Ayúdame a presentar esa palabra clara, de manera entendible, Señor, y que sea ella obrando en nuestros corazones, que lejos esté de mí el dar mi propia opinión, sino que sea tu palabra expuesta, predicada, enseñada, Señor, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros según sea la necesidad. Perdona nuestros pecados. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Y quiero desarrollar este sermón en 5 sencillos puntos. El tema que le he dado a esta predicación es: el buen pastor su vida dio por las ovejas. El buen pastor, obviamente Jesucristo, su vida dio por las ovejas. Y quiero tratarlo en 5 puntos. El primer punto: el buen pastor muere por las ovejas. Verso 11 al verso 13, si usted anota, puede hacerlo, porque luego vamos a ir desarrollando uno por uno. El segundo punto: el buen pastor ama a las ovejas. Versos 14 al verso 15. Tercer punto:
el buen pastor une a las ovejas. Verso 16. Cuarto punto, el buen pastor tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Versos 17 y verso 18. Y quinto punto, las palabras del buen pastor crea división entre los incrédulos. Versículo 19 al versículo 21. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. El buen pastor muere por las ovejas. Ustedes han puesto a pensar en el tiempo de Jesucristo, cuando los pastores tenían su rebaño, su redil, ellos tenían que pelear y proteger las ovejas porque constantemente estaban en peligro. Sea de los leones, sea de los osos o cualquier animal, ese redil estaba siempre en peligro. Esa era la razón por que los pastores estaban siempre pendientes del rebaño. Y es por eso la razón que Jesucristo compara a los pastores de ovejas con los pastores del día de hoy, que son llamados a cuidar, a supervisar, a alimentar al rebaño, a la iglesia de Cristo. Ahora imagínese usted, en el tiempo de Jesucristo, los pastores que cuidaban ese rebaño tenían que pelear con los leones o con los osos. ¿Qué pasaba si ese pastor moría? Porque podía pasar. ¿Usted cree que un león puede matar a un ser humano? Sí, ahí ha pasado y puede suceder. Entonces, ¿qué pasaba cuando el pastor moría? Las ovejas se dispersaban. Ahora, hay algo interesante. Usted sabe que el Señor compara a la iglesia o a nosotros hoy como cristianos con las ovejas. No se siente orgulloso por eso. Muchas veces, yo soy una oveja de Cristo. ¿Sabe por qué nos comparan con las ovejas? Porque las ovejas son débiles, son brutas, fácilmente se desvían del camino, necesitan a alguien que las guíe, que las cuide, que las alimente. ¿Sí o no? No es como las vacas. Las vacas usted las suelta en un potrero donde hay pasto, les abre la puerta y ellas corren a comer. Usted no tiene que llevar, mira, vaquitas come, no. Las ovejas no, el pastor tenía que ir, ver si había pasto verde, llevarlas, guiarlas, que no se fueran por otro camino, que no se cayeran, y si se caía tenía que ir a levantar. Necesitan un cuidado bastante grande, y por eso es que el Señor compara al cuerpo de Cristo, a la iglesia hoy con las ovejas, porque necesitan siempre ser guiadas, ser alimentadas. Si van por un mal camino, mira, hermano, vas mal, tienes que ir por acá. Y esa es la responsabilidad que tienen los pastores en la iglesia el día de hoy. Es una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos van a dar cuenta de ese rebaño al que Dios los ha puesto como pastores, como ancianos, como los que vigilan y como los que alimentan a ese rebaño que, dicho sea de paso, es del Señor. De ese rebaño, esas ovejas son del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo comienza diciendo en ese versículo 11, yo soy el buen pastor. Ahora esta frase es muy importante, porque Él es el buen pastor, pero por Él ser el buen pastor, Él espera que nosotros seamos también buenos. No usted va a decir, bueno, esos son los pastores, tienen que ser buenos. No, todo cristiano es llamado a ser bueno, pero no simplemente ser bueno porque está en nuestra naturaleza, sino porque estamos en el bueno, que es Jesucristo. Ahora, usted puede ver, que usted va a la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, y este es en el contexto de las características o las cualidades de un obispo, de un anciano o de un pastor. Y voy a leer solo el versículo 7, porque ahí es donde se nos señala cómo debe ser ese pastor, cómo debe ser imitando a Cristo. Dice que debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Usted puede decir, ok, pero eso es para los pastores. A mí no me dice nada. Bueno, 2 Timoteo 2:3 dice, aquí hablándole a Timoteo y por ende a todos los hermanos, 2 Timoteo 2:3, sufre, le dice Pablo a Timoteo, penalidades conmigo como buen soldado de Jesús. O sea, que significa que pueden haber malos soldados. Puede haber alguien que tal vez no es soldado. Entonces dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que somos llamados, amados hermanos, porque estamos en el bueno, somos llamados a tener un carácter bondadoso,
un carácter noble. Ahora es interesante aquí mencionar, amados hermanos, que Jesucristo, el buen pastor, es único en su clase. Es único, no hay nadie como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el pastor auténtico y perfecto. Él es único en su clase, preeminente sobre todos los demás. No se puede comparar nadie a Jesucristo. Ahora usted va a decir, ¿por qué? Porque Jesucristo dio su vida por las ovejas. Es verdad que nosotros podemos arriesgar nuestra vida, es verdad que nosotros podemos dar nuestra vida por alguien más, sí, pero no podemos dar nuestra vida para salvar a otros como lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso Él es único en su clase, nadie se puede comparar con Él. Ahora es verdad que ser un pastor fiel de ovejas implicaba voluntad para poner la vida en juego para proteger las ovejas. ¿Por qué? Porque como decía, los ladrones constantemente, los lobos, los osos estaban constantemente tratando de dañar el rebaño. Tenemos un ejemplo en David. No vamos a leer el texto, pero cuando Israel está en esa guerra y Goliat sale y quiere pelear con alguien, y el que gane, pues el otro tiene que someterse, y luego llega David, ¿no? Y todo el mundo mira a David y dice, ¿y este niño qué anda haciendo acá? Y cuando él dice, no voy a pelear con ese filisteo, dicen, pero ¿cómo tú? Aún los hermanos lo miraban y decían, y él dice, ¿saben? Yo apacentaba las ovejas de mi padre, y cuando los leones y los osos venían, yo peleaba contra ellos. Y él mataba a los animales feroces para poder proteger el rebaño. Y él dice, yo voy a pelear. ¿Por qué? Porque los pastores estaban en constante peligro por cuidar a sus ovejas. Pero Jesús, amados hermanos, como el buen pastor, fue mucho más allá de estar dispuesto a arriesgar su vida. O arriesgarla en verdad. En realidad dio su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque a eso fue que Él vino. Él vino a dar su vida por las ovejas. Ahora es interesante porque la frase de que dio su vida por las ovejas es importante. Porque aquí podemos ver la enseñanza de la expiación sustitutiva de Cristo por los elegidos. Esta es una enseñanza muy importante que usted la puede ver una y otra vez en el Nuevo Testamento. Cuando Él dice que su vida dio por las ovejas, ahí vemos entonces esa enseñanza de la expiación sustitutiva. ¿Qué significa? Que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, y yo era el que tenía que estar en esa cruz. Yo tenía que pagar por esos pecados, pero Él me sustituyó. Él murió por mí y Él puso su justicia en mí. Por eso ahora cuando Dios nos ve a nosotros justos delante de Él, pero no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo, porque Él fue perfecto, porque Él cumplió la ley, porque Él vivió una vida perfecta y ahora su justicia es puesta a nuestro favor. Es como cuando usted en el banco no tiene ni un centavo y de repente le aparecen $1,000. Usted dice, ¿de dónde salió eso? No eran suyos, alguien los puso ahí. Es lo mismo, no teníamos ninguna justicia, no tenemos justicia propia, pero Cristo en su justicia nos la dio a nosotros y Él llevó nuestro pecado. Y esa es la doctrina de la sustitución o la expiación sustitutiva. Él expió nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados. Y vemos una y otra vez esa doctrina en el Nuevo Testamento. Pero voy a leer solamente un texto en Romanos, capítulo 5, versículo 6. Donde Pablo le dice a esta iglesia, porque mientras aún éramos débiles, y él está diciendo débiles en el sentido de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y ahí estamos tú y yo. Si tú ahora eres salvo, si Cristo te ha dado vida nueva y perteneces al pueblo de Dios, nosotros estamos en ese grupo de los impíos. Y Cristo murió por ti y por mí. Su muerte, amados hermanos, fue una expiación real en propiciación por los pecados de todos aquellos los que creyeran en Él, en tanto fueran llamados, regenerados por el Espíritu Santo, porque tales eran los escogidos del Padre. No hay tal cosa tampoco de que Cristo murió por todos y que todos van a ser salvos, porque eso no es verdad. No hay una salvación universal. Van a ser salvos aquellos que fueron llamados. Cristo murió por todos ellos. Es verdad que la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Solamente aquellos que creen, solamente aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo.
Es interesante que después que él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nuevamente, como en la predicación anterior del domingo pasado, en los versículos 1 al 10, hay otra vez una comparación, hay otra vez se puede ver que se habla de que no solamente hay un buen pastor, sino que también se habla pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, en el versículo 12, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Amados hermanos, hay que tener cuidado. Estas exhortaciones en el Nuevo Testamento, en todas las cartas podemos ver exhortaciones acerca de lobos rapaces, acerca de falsos pastores, acerca de falsos maestros. Y aquí está diciendo que esa persona que no le importan las ovejas, que ve venir el lobo, ve venir el peligro y simplemente sale corriendo, es un asalariado. Está hablando de una persona que simplemente trabaja por el dinero, que lo que hace lo hace ¿para qué? Para su propio beneficio. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Usted conoce a alguien que se llama pastor y tiene una mega iglesia, pero solamente le interesa el dinero? ¿Solamente le interesa enriquecerse? Apártese de esas personas. Ni las escuche, por favor, porque no le haga daño a su alma. Y yo sé que muchas veces no nos gusta mencionar nombres, pero hay personas que hay que mencionarlas por su nombre. Miren, no escuche a Cash Luna. Por favor, no envenene su alma escuchando las palabras de Cash Luna, porque todo lo que él dice es simplemente para rascar el oído, para sacarle dinero a la gente, y simplemente el que se enriquece es él. No lo escuche, por favor. Guillermo Maldonado, tristemente es de Honduras. Otro falso pastor, lobo vestido de oveja. Por favor, no escuche a esa persona porque no le van a hacer ningún bien. Si a usted le gusta en el internet buscar buenos predicadores, escucha a Sujel Michelén, escucha a Miguel Núñez, escucha a John MacArthur, escucha a John Piper, escuche a Paul Washer. Hay tantos buenos predicadores, pero si usted no tiene tiempo, venga a la iglesia, venga a los estudios bíblicos, estudie su Biblia, pero no le haga daño a su alma escuchando a estos hombres. ¿Por qué? Porque no tienen nada bueno que decirle. Y es cierto que hay personas que dicen, bueno, yo agarro lo bueno y desecho lo malo. No, mi hermano, usted sabe que es un falso maestro, que es un falso pastor. ¿Para qué se va a arriesgar escuchando a esas personas, habiendo tantas personas que predican la palabra de verdad y que son verdad muy buenos y que usted puede escucharlos? El asalariado, entonces, amados hermanos, en ese tiempo simbolizaba a los líderes religiosos judíos que no les importaba el rebaño, que todo lo hacían para su beneficio, para que fueran aplaudidos, para que estuvieran en un pedestal, pero no le importaba a la gente. Y usted lo puede ver una y otra vez. Ellos simplemente vivían para ellos mismos, para que fueran ellos reconocidos y por su propio bienestar. No le importaban el rebaño del Señor. Ahora los falsos pastores también existen. Ahora, es interesante porque el asalariado no siempre quiere decir, porque a veces hay pastores que en las iglesias se les paga un salario, y es verdad. ¿Por qué? Porque ellos están entregados al 100% al servicio del Señor, y la iglesia ha entendido que hay que reconocerle su trabajo. No está hablando de eso. Ellos pueden recibir su salario porque también el obrero es digno de su salario, lo dice la Escritura. Ahora, aquí está hablando del que busca su propio beneficio y no cuidando las ovejas, sino trasquilando las ovejas. Y hay muchos de ellos. Cuídese de ellos y apártese de ellos. Todos estos falsos pastores, la característica es que cuando ven el peligro, huyen. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas. Su prioridad es la preservación personal y lo último que les interesa o les preocupa es sacrificarse por alguien. Característica de un buen pastor es saber que se sacrifica por las ovejas, dedica todo su tiempo, su energía, sus talentos. Y yo creo que hemos visto muchos ejemplos de ellos. Yo he visto pastores que se han desgastado. De hecho, han ido al extremo, a veces han descuidado un poco hasta su familia por el ministerio. Porque han entendido la responsabilidad que tienen en sus manos de guiar, de alimentar, de supervisar la iglesia de Cristo. La iglesia que Él compró con su sangre.
El segundo punto, entonces, primer punto, el buen pastor dio su vida o muere por las ovejas. Segundo punto, el buen pastor ama a las ovejas. Versos 14 al verso 15. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Amados hermanos, el Señor dio su vida por los suyos. ¿Por qué? Porque les ama. Él dio su vida por amor. Mire, si hay una demostración de amor tan grande, está en la cruz. Si usted realmente quiere saber, porque muchas personas dicen, bueno, para mí parece que el amor no existe, a veces no lo siento, a veces no lo veo. Si tú crees que no existe o que no lo ves o que no lo siente, ve a la cruz. Ahí está la mayor demostración de amor de Dios al dar a su Hijo Jesucristo en la cruz a morir por nosotros. Dios nos amó tanto que dio a su unigénito. Ahora es interesante porque dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero hay algo importante ahí que dice que Él las conoce. La semana pasada aprendíamos que Él las llama por su nombre y que ellas solo escuchan la voz del pastor y que al desconocido ellas no escuchan. Ahora vamos a ver que Él tiene tanto amor por su pueblo, por su redil, porque Él conoce a su pueblo. Ahora, esta palabra es muy interesante. Esta palabra conozco, para nosotros no tiene mayor significado como el que tiene aquí en la Escritura. Porque no es, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, y ya te conozco. No, ¿verdad? No, aquí conozco tiene o denota una relación de amor, una relación íntima. Tanto así que esta palabra se usa en la relación de matrimonio. Miren Génesis capítulo 4, en el versículo 1. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he aquí, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Esa es la Nueva Biblia de las Américas. Pero mire, si usted tiene la versión Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice en Génesis 4.1 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido varón. O sea, esta palabra conoció, que está en la Reina Valera, se unió, que está en la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente dice, tuvo relaciones sexuales con él. O sea, está hablando de ¿qué? De intimidad, de relación, de cercanía, de amor. Entonces, esta palabra, no solamente en Génesis 4.1, en 4.17 y en 4.25, está una vez más, usted puede ver ahí, comparar las versiones y se habla de una relación íntima. Ahora, el término conocer entonces describe la relación de amor íntimo aquí entre el esposo y la esposa, pero aquí en este texto, en Juan capítulo 10, Jesucristo está diciendo, solo con ustedes tengo una relación de amor, una relación íntima, una relación cercana. No es simplemente de conocer, porque obviamente el hermano John mencionaba que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, Él lo sabe todo, Él conoce a todo el mundo. Él sabe quién es cada persona en el último rincón del mundo, pero aquí esta palabra conozco, Él está diciendo, yo conozco mis ovejas porque tengo una relación íntima, estrecha, de amor con ellas. Miren en Amós capítulo 3, versículo 2, en el Antiguo Testamento, miren lo que Dios le dijo a Israel. A vosotros, hablando al pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel era el pueblo que es escogido por Dios. Dios lo escogió de todas las naciones de la tierra. Y Él dice, a vosotros, de la Reina Valera, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí no hablaba como si no fuera consciente de las otras naciones, sino de una relación única de amor con su pueblo escogido. Entonces Él le dice, solamente a ustedes conozco. ¿Por qué? Porque Él los había apartado de todas las naciones para hacer que su pueblo escogido. Y Él tenía una relación íntima con su pueblo.
Es interesante y es triste a la vez que en el día del juicio, amados hermanos, Jesús alejará a los incrédulos porque no los conoce. Esto es porque no tiene que una relación íntima con ellos. Mira cómo dice Mateo 7:23, unas palabras bastante duras, pero él es muy claro en decir que él solamente conoce a los suyos, él solo conoce a su pueblo, a aquellos que él ha salvado. Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad o la maldad. ¿Verdad que es duro? Sí, es duro, pero esa es la triste realidad de aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que nunca creerán. Él les va a decir, nunca los conocí. Contrario a lo que decía el hermano, ¿qué le va a decir a aquel que es parte de su pueblo? Ven, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esas son palabras que uno de veras que cuando las escucha dice, wow. No porque lo merezcamos, no porque somos mejores que los demás, sino por la gracia del Señor. Como decía un predicador que escuchaba en estos días, no eres cristiano porque vienes a la iglesia, no eres cristiano porque ofrendas, no eres cristiano porque oras, no eres cristiano porque lees la Biblia, y todas esas cosas no son malas, son parte de los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero él decía, eres cristiano porque Cristo te salvó. Esa es la razón por la cual somos cristianos. Así que cuando a ti te pregunten, porque muchas veces nos preguntan, ¿y eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque voy a la iglesia todos los domingos, porque leo la Biblia. No, es claro que sí, esa es una característica de un cristiano verdadero, pero somos cristianos o somos hijos de Dios porque Cristo nos salvó, nos escogió, nos está santificando y un día vendrá por su iglesia. Es Él, se trata de Él. La gloria es para Él porque Él se la merece. Nosotros no hemos hecho nada en especial, pero gracias a Él ahora le pertenecemos. Y sí es verdad, somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido, como dice el apóstol Pedro. La verdad, amados hermanos, simple aquí es que Jesús conoce en amor a los suyos. Ellos lo conocen en amor a Él. El Padre conoce en amor a Jesús y Él conoce en amor al Padre. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Voy a leerlo de nuevo. La verdad simple aquí es que Jesús conoce en amor a los suyos, o sea, en una relación íntima y estrecha. El pueblo de Dios le conoce a Él, a Jesucristo, en amor. El Padre conoce en amor a Jesús y Jesús conoce en amor al Padre. ¿Ve cómo está esa relación entrelazada? El Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros amamos al Hijo, el Padre también nos ama. Toda esa relación está entrelazada entre el Padre y el Hijo. Por eso es que cada vez que Jesucristo hablaba acerca de su pueblo decía, yo morí por mi pueblo, el Padre me los dio, ellos son mis ovejas, nunca perecerán, nadie los arrebatará de mi mano, porque son mi pueblo. Y una y otra vez usted ve la seguridad, la certeza de que el que pertenece al pueblo de Dios, todo aquel que Cristo ha salvado, no se va a perder, porque estamos en Él, porque se trata de Él, porque el que lo ha prometido es verdadero, porque Él es Dios. Porque aunque los pastores allá de las ovejas podían morir, Jesucristo muriendo y resucitando nos dio vida a nosotros. Y Él vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amados hermanos, los creyentes estamos atrapados, en el buen sentido de la palabra, entre el afecto íntimo y profundo que se expresa en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Mire cómo dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ve que no es simplemente decir yo le amo. Y a mí me gusta poner este ejemplo. Me gusta ponerlo acerca de mí. Yo puedo hablar muy bonito, puedo estar en este púlpito y hablar muy bonito, predicar muy bonito, y usted me dice, hermano, muy buena predicación, gloria a Dios. Pero si mi vida, mi comportamiento diario dice otra cosa, todo lo que diga aquí son palabras vanas.
No tiene ningún sentido. El que tiene mis mandamientos y los guarda, en otras palabras, los obedece, no es solo saber. Yo puedo saber mucho, tener llena mi mente de conocimiento, pero mi corazón hueco. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor debe llevarnos a vivir para el Señor. No es simplemente saber. Sí, es importante saber, no estoy diciendo que no, pero ese saber debe llevarnos a actuar, a vivir para Él, a servirle a Él. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Y qué pasa? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Ve esa relación ahí. El que guarda, el que obedece, el que vive para mí, ese es el que me ama, y yo lo amaré, y el Padre lo amará. Somos amados por el Padre y somos amados por el Hijo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a amar a nuestro Señor. Cristo murió, amados hermanos, por amor, porque nos amó y espera de nosotros que nosotros le amemos a Él y amemos a los demás. Porque hay otro texto por ahí también que dice, en las cartas de Juan, que no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. No tiene ningún sentido, ¿no? Decir yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No hay tal amor. Con esto pasamos al tercer punto. El tercer punto en el versículo 16. El buen pastor no solamente muere por las ovejas, no solamente ama a las ovejas, pero el buen pastor une a las ovejas. Y el versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Las ovejas, las otras ovejas de las que habla aquí el Señor, somos nosotros, los gentiles, todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Recuerde que en ese tiempo él estaba hablando, su audiencia principal era el pueblo de Israel en general, los judíos, los líderes religiosos, y cuando él habla aquí de las otras ovejas que no son del redil, está hablando de los gentiles, de aquellos que no somos judíos. Ahora él dice también que ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a la salvación. Qué interesante. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 49, versículo 6. Ya se menciona el hecho de que no solamente Jesús era el Salvador del pueblo de Israel, sino era un Salvador para todas las naciones. Isaías 49, 6 dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, porque la salvación del Señor es para todo el mundo. No todo el mundo va a ser salvo, pero va a ser escuchado el evangelio hasta lo último de la tierra. Y dice que allá en el cielo van a estar gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando al Rey de Reyes y al Señor de señores. Ahora, ustedes saben que eso era algo duro para los israelitas, que dijeran que no solamente ese era su redil, porque ellos se creían que eran los únicos. Ellos se creían que eran la última Coca-Cola del desierto, y ya la de dieta y todo eso no eran importantes. Pero aquí él está diciendo, ustedes no son los únicos, no solo de este pueblo yo he escogido, no, de todas las naciones tengo escogidos, y tengo un pueblo, un redil que va a ser unido en un solo, porque todo va a ser el pueblo del Señor. Todo aquel que cree, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, va a ser parte y es parte del pueblo del Señor. También a los efesios Pablo les enseña y les recuerda esta realidad en Efesios 2, versículo 11 al versículo 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo aquí a esta iglesia de Éfeso, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban ¿qué?
separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, le dice Pablo, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared que obstaculizaba esa unión de un mismo pueblo. Cristo, amados hermanos, une al redil. A pesar de que los líderes religiosos tenían una idea distorsionada de la salvación, del alcance de la salvación, Cristo les enseña que la salvación es para todas las naciones. La unidad entonces entre judíos y gentiles define a la iglesia porque ambas son ovejas que pertenecen al mismo pastor. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, todos somos uno en Cristo. Con eso pasamos entonces al punto número 4. El buen pastor tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, dice él. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Amados hermanos, a Cristo no lo mataron los romanos. A Cristo no lo mataron los judíos. Cristo dio su vida voluntariamente porque estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo que Él entregara su vida para salvar a muchos. Él la dio de su propia voluntad. Nadie lo obligó a dar su vida, pero Él dice aquí, yo de mi propia voluntad doy mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Dónde? En la resurrección. Dos actitudes, amados hermanos, que definen la relación de Cristo con el Padre son el amor y la obediencia. Cristo vivió todo su ministerio en la tierra amando al Padre y obedeciendo al Padre. Las dos están ligadas de un modo inseparable, pues es imposible amar a Dios sin obedecerle. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta muy a menudo como cristianos. Es imposible amar a Dios sin obedecerle. Imagínese usted un hijo que constantemente le dice a usted todos los días, mami te amo, mami te amo, mami te amo, pero usted le dice, hijo, ve a tirar la basura. No, pero es que eso yo no quiero oír porque estoy muy cansado. ¿Usted cree que ese hijo le ama? No, porque no le obedece. El amor se demuestra en la obediencia. Puede pasar lo mismo en el matrimonio. Vaya, no estoy diciendo que no le diga a su esposa, amor, te amo. No, dígaselo. Si lo siente de corazón, no le diga mentiras. Amor, te amo. Pero eso sí, cuando le diga, amor, hay muchos trastes que lavar. Amor, hay mucha ropa que ir a lavar. Amor, hay que doblar la ropa. Amor, hay que ir a tirar la basura. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Es interesante, pues yo conozco, y creo que es del que les hablaba en la mañana, el hermano John, un pastor de 88, 89 años. Él se llama Nilo Domingo Domínguez. Él vive en Miami hoy. Un predicador de años. Estuvo preso en Cuba por 5 años por predicar el evangelio. Un hombre de Dios. Para mí él ha sido un ejemplo. Pero es interesante porque él nos visitaba nos visitaba o nos invitaba a su casa muy a menudo. Pero mire cómo era el carácter, cómo es el carácter. Era en ese tiempo porque todavía su esposa vivía. Su esposa murió de cáncer. Nili, necesito tal cosa. Sí, mi amor. Jamás le escuché al pastor abuelo que él dijera, mira, yo estoy cansado, hazlo tú. Aunque a veces nos puede salir, amor, hazlo tú, porque yo la verdad estoy muy ocupado. No, Nili, tal cosa. Sí, mi amor, ahorita, mi amor. Sí, mi amor. Y nosotros le preguntamos, pero pastor, ¿cómo es que llegó a vivir de esa manera? ¿Cómo es que llegó
a tener ese carácter tan humilde. Dice, hermano, con el pasar de los años, Dios ha ido obrando en mí, Dios ha ido trabajando en mí. Yo decía, wow, porque es verdad, no es fácil, no podemos decir, no, yo soy un esposo que siempre estoy ayudando a mi esposa. A veces no, a veces nos ponemos por ahí en la esquina y decimos, porque no me encuentre mi esposa, porque seguro ahorita me manda a hacer algo. Pero amados hermanos, digo esto porque el amor se demuestra con hechos. El amor no es simplemente palabras vacías, palabras vanas o florecitas por aquí. Tampoco son malas, no le estoy diciendo que no le dé flores. Es bueno, pero si usted no le demuestra su amor a su esposa con hechos, mira, no importa cuántas flores le lleve, no importa cuánto le diga que la ama, si usted no hace nada por ella, si usted no se sacrifica por ella, déjeme decirle que ella se va a dar cuenta que usted no la ama. Y lo mismo las esposas, no crean que se van a quedar de lado, lo mismo las esposas también. Deben de ser también amorosas con sus esposos, que los atiendan bien. Y así es como el Señor espera que nosotros vivamos. Amar a nuestro Dios, amados hermanos, significa obedecerle, el vivir para Él, vivir para darle la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece. Es imposible amar a Dios sin obedecerle. El Padre ama al Hijo porque pone su vida por las ovejas, por todos aquellos a quienes el Padre escogió en el pasado eterno y los entregó al Hijo a su tiempo. El Hijo demostró su amor al Padre haciéndose obediente, como dice Filipenses 2:8, hasta la muerte y muerte de cruz. Lo hizo voluntariamente, nadie se la quitó, sino que Él la puso voluntariamente. Jesús en su juicio le dijo a Pilato estas palabras en Juan 19:11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La declaración del Señor, amados hermanos, repetidas veces, que Él volvería a tomar su vida, apunta a su resurrección, porque recuerde que aunque Él muriera, si Él no resucitaba, no tendría ningún sentido. De hecho, Pablo se lo dice a los Corintios, porque parece que había un problema ahí de que ellos como que no creían en la resurrección, parecía que no estaban muy seguros en que Él había resucitado. Y dice Pablo, miren, les voy a decir algo muy claro, si Cristo no resucitó, para nosotros nuestra vida no tiene sentido. Vivamos en pecado y muramos porque no hay esperanza. Pero luego les dice, pero con seguridad les digo, Cristo ha resucitado. Y como Cristo ha resucitado, entonces sí hay esperanza. Porque la resurrección de Cristo de entre los muertos, amados hermanos, es lo que nos da a nosotros la esperanza de que un día resucitaremos y estaremos con el Señor, porque Él nos ha dado vida nueva y vida en abundancia. Eso es lo que da a nosotros la seguridad. Por eso es que los apóstoles constantemente trataron de explicar esas verdades a los hermanos. ¿Por qué? Porque eso es crucial. Hay verdades del Evangelio que son importantes, que usted no puede decir, bueno, tal vez resucitó, tal vez no. Si usted tiene alguna duda en ese sentido, no hay ninguna esperanza, porque la esperanza del cristiano está tanto en la muerte como en la resurrección, en el hecho de que Él regresará, porque Él vive, porque Él está vivo. Él no está muerto. Porque muchos lo ponen ahí que Él murió y ahí se quedó. No, Él se levantó de la tumba y resucitó. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae esperanza al cristiano, porque esa es la obra perfecta. La muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, amados hermanos, como con todo lo que hacía, ejercía su autoridad para poner su vida y volverla a tomar en conformidad voluntaria y obediencia amorosa al Padre. Él, por el poder de su resurrección, llevará a todo su rebaño para la gloria eterna. Mira lo que dice Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿No da esperanza eso? El saber que con seguridad sabemos que vamos a morir, sí. Todos nacemos, un día moriremos,
pero Él va a resucitar a todos aquellos que son de su pueblo. ¿Para qué? Para vida eterna, para estar para siempre con el Señor, alabándole y glorificándole. Acuérdense que la otra parte es la más terrible. Los que no creen en Él van a resucitar, ¿pero qué? Para condenación eterna. Es terrible, pero es la realidad. Y el último punto, amados hermanos, el quinto punto, las palabras del buen pastor crea controversia o división entre los incrédulos. Versículo 19 al 21. Y volvió a surgir una división, entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto antes en el Evangelio de Juan varias veces? Y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? ¿Se acuerdan? En el capítulo 9, la curación del ciego. Y el mismo ciego da testimonio a los líderes religiosos, les da una clase ahí de teología. Yo creo que parecía que fue al seminario, porque ese hombre dice, y eso es lo maravilloso, de que ustedes no le conocen, ustedes no saben nada de él, pero a mí me abrió los ojos, y nadie puede ir al Señor, o nadie va a escuchar a Dios si no viene de él. Vaya, este hombre había sido ciego, pero estaba, de verdad que tenía una mejor vista que ellos. Y por eso Jesucristo les dice, porque ellos se creían que sabían y entendían el Evangelio. Le dice, ustedes no tienen esperanza porque ustedes creen que están bien, pero no, ustedes están ciegos. Este hombre estuvo ciego físicamente, pero ahora ha recibido la vista, y no solamente la vista, sino que ahora ha recibido la vista espiritual y puede ver con los ojos espirituales y puede ver que el Mesías está frente a él, algo que los líderes religiosos nunca pudieron ver. Todos los milagros que Jesús hizo antes de que le diera vista al ciego, todos los israelitas, los judíos o los líderes religiosos que estaban enfrente de él, ellos lo habían visto. ¿Y qué? Como si no habían visto nada. ¿Por qué? Porque un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón que no daba cabida a la palabra del Señor. Como siempre, amados hermanos, obviamente las enseñanzas de Jesús, la enseñanza del Evangelio va a crear controversia entre quienes le escuchan. Dice que hubo disensión y hubo discusión entre los judíos por estas palabras, y decían, tiene demonio, ¿para qué le oyen? Y está loco. Ni consideraban las palabras de Jesús. Muchos las desecharon y respondieron que ridiculizándolo en lugar de arrepentirse y mostrar fe en el Mesías. Habiendo rechazado a Jesús, amados hermanos, y su afirmación de deidad, de ser Dios, porque solo Dios puede salvar, se mantuvieron en su posición y atribuyeron su ministerio a los demonios. Semejante conclusión, amados hermanos, es engañosa y es condenatoria, porque si Cristo no los puede salvar, nadie más los puede salvar. Y pasa hoy en día también. Usted predica el Evangelio, usted habla de Cristo y muchos se van a reír de usted, créame. Muchos van a decir, está loco, todo lo que dice no tiene sentido. Eso de que un día Cristo viene y que vamos a estar en el cielo con Él y que todos los que Él ha llamado son parte de su pueblo, eso es mentira. A mí una vez me dijo alguien, todo lo que tú dices es mentira. Cuando yo muera, ahí se acaba todo. ¿Tú estás seguro? Claro que estoy seguro, pues te digo que estás equivocado. Y yo espero que no te des cuenta el día que estés delante de la presencia del Señor y te diga, nunca te conocí. Es bastante serio, pero tristemente mucha gente se burla. Ahora, yo quiero decirles algo. También nosotros nos burlábamos antes. Yo me burlaba muchas veces de los evangélicos, no crea que no. Y decía, no, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, somos los escogidos. Decía, está tan loco. ¿Escogidos qué? ¿Dónde está eso? Porque yo vengo del catolicismo. Yo fui criado del catolicismo, no era católico porque la verdad no sabía nada, simplemente ahí donde me llevaban. Pero sí me burlaba de los evangélicos porque aprendí eso, que los evangélicos estaban locos y que hermanos y que gloria a Dios y aleluya, y me burlaba. Pero cuando Dios me trajo a sus pies y vi la verdad que están en la Escritura, ahora yo sé que lo que dice aquí es verdad, que Él ha escogido un pueblo
Y que solamente aquellos que han sido escogidos, que creen en Él, que perseveran en Él y que viven para Él, van a ser salvos y van a estar con Él. Solo hay un pueblo que Él ha escogido. ¿Y qué esperamos? Que nuestros familiares más cercanos y amigos pertenezcan a ese pueblo. Es triste porque muchas veces no va a ser así. Y muchas veces aún en nuestra familia va a haber algunos que no van a ser salvos. Pero que la responsabilidad de nosotros es predicar el evangelio. Ahora muchos rechazaban, pero sin embargo otros, sin tanto prejuicio, pudieron concluir lo obvio. Lo que indicaban las palabras de Cristo, lúcidas, majestuosas y muy claras. Ellos dijeron, estas palabras no son de un endemoniado. Entonces llegaron a la misma conclusión que llegó el ciego a quien Jesús había sanado en el capítulo 9, versículo 30-33. No lo vamos a leer porque usted ya lo vio en los sermones anteriores. Ellos añadieron, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Como el ciego, estos hombres se dieron cuenta que el poder milagroso de Jesús era prueba innegable de que verdaderamente fue autorizado y enviado por Dios para dar su vida por los escogidos. Unas aplicaciones rápidamente con las cuales quiero dejarlos, amados hermanos. En primer lugar, como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros, amados hermanos, debemos poner nuestra vida a su servicio. Y usted va a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo es a su servicio? Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro talento, todo lo que nosotros somos, debemos de ponerlo al servicio del Señor para el beneficio de los hermanos y aún para el beneficio de los demás, de aquellos que no han conocido al Señor. Porque amar al Señor es obedecerle. En segundo lugar, como Cristo nos amó con un amor incomparable, y ya que su amor está en nosotros, ¿verdad? Allá en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso es el fruto del Espíritu. Y como el Espíritu de Dios mora en nosotros, y como ese fruto está en nosotros, ¿qué pasa entonces? Nosotros debemos amarlo a Él. Obviamente ese amor no es perfecto como el amor que Él tiene por nosotros, porque nosotros aún estamos en nuestros pecados, pero aún así somos capacitados para amarlo a Él, y ese amor debe demostrarse porque amamos a los demás. ¿A quiénes? A nuestros hermanos, a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. Usted va a decir, pero ¿eso cómo? Es imposible, es difícil. No, nadie dijo que es fácil. Pero sí, Dios demanda de nosotros que el amor que Él ha derramado en nosotros, nosotros podamos tenerlo por otros. Aún que debemos llegar a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y usted va a decir, que tú no sabes lo que me hicieron. No, no sé, ni quiero saberlo, pero yo sé que Dios nos manda a perdonar. Y somos llamados a hacerlo porque estamos en el amor de Dios. En tercer y último lugar, amados hermanos, así como Cristo une a las ovejas y somos miembros de la iglesia que le pertenecen a Él, somos llamados a procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. La única razón, amados hermanos, por la cual no podemos buscar la unidad es cuando hay diferencias en doctrinas básicas del Evangelio. Y no estoy hablando de amar solo a los hermanos de esta iglesia, porque acuérdense que la iglesia de Cristo es universal, es una iglesia grande de varios lugares, de varias naciones. Y debemos procurar la unidad con esos hermanos. La única razón por la cual no debemos procurar unidad es cuando esas personas que dicen ser cristianos tienen diferencias en doctrinas básicas del Evangelio. Usted va a decir, ¿qué doctrinas? Por señalarle una, la deidad de Cristo. La salvación por gracia. Esas son doctrinas innegociables. Usted no puede negociar con esas doctrinas. Usted no puede decirle hermano a alguien que diga, bueno, yo soy tu hermano, pero para mí Cristo no es Dios. Diga, lo siento mucho, pero no eres mi hermano. Tú no crees lo que la Biblia enseña. Y esas son, hay cosillas ahí, por ejemplo, con el arrebatamiento, cosas que no son doctrinas básicas del Evangelio. Usted puede hacer disensiones, pero doctrinas básicas no puede tener unidad con alguien que no cree que Cristo es Dios
o con alguien que cree que la salvación es por obras. No se puede, no puede haber unidad porque Cristo no está ahí. ¿Y ahora qué? A vivir como Dios nos ha mandado a vivir, amándolo a Él y amando a los demás y dándole gracias porque, amados hermanos, esta salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, el buen pastor, no es cualquier cosa. Es una salvación tan grande, la cual debemos recordar todos los días de nuestra vida y vivir delante de Él, agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, tú nos recuerdas que tú diste tu vida por nosotros porque tú amas a tu pueblo. Tú diste tu vida, Señor, por ese rebaño, por ese pueblo, por todos aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, Señor, tú esperas que nosotros vivamos de acuerdo a tu voluntad, obedeciendo tus mandamientos, amándote, Señor, y viviendo en servicio a ti y en servicio a los demás. Ayúdanos, Señor, a que nuestro servicio a ti sea con la intención de que tu nombre sea exaltado y glorificado. No permita, Señor, que lo hagamos para gloriarnos a nosotros mismos o para nuestro propio beneficio, sino para tu gloria y para tu honra y para el beneficio de tu pueblo. Gracias porque tú nos has capacitado, Señor, para vivir para ti. Y tú nos has dado las herramientas, Señor, para poder adorarte de la manera correcta. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, el día de mañana a recordar todas estas verdades y a ponerlas por obra, por amor a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.